El fin del milenio, un tiempo de cambio. Buen día, profesor. Nosotros somos Karim Hernández Núñez y Johan Flores Martínez. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el tiempo de cambio que existió en el mundo, pues en esta parte, ¿no? Primero empezaremos hablando o dando una pequeña introducción de lo que fue pues Estados Unidos como hegemonía tanto económica, social, política, un poco militar, solamente analizando pequeños rasgos, y después pues pasaremos a hablar tanto de los términos sociales, términos económicos, términos sociodemográficos y características del Estado en ese entonces. Bueno, empezamos hablando sobre Estados Unidos como la hegemonía económica. Con el fin de la Guerra Fría, la desaparición del bloque socialista y la unión de repúblicas socialistas soviéticas, los Estados Unidos tuvieron una disminución en su presupuesto de defensa, y los más soñadores apostaron a la orientación de los recursos destinados a la esfera militar. Esto pues pensaban que en materias económicas era el momento idóneo para que los Estados Unidos se libraran de la pesada carga del déficit presupuestario provocado en gran medida por el aumento descomunal de los gastos militares. Una economía gigante como la de Norteamérica sería más útil ayudando al desarrollo de los países atrasados del sur, que tras años pues estos habían sido saqueados, ¿no? Bueno, después de todo, el pretexto había desaparecido, ya no había comunismo que contener. Aquí nos adelantamos un poco, ya hablamos de que pues se cayó el comunismo, pero más adelante hablaremos sobre eso. Lamentablemente, la historia ha demostrado que la guerra es parte indisoluble de la maquinaria capitalista y que en esta época de un liberalismo armado hasta los dientes, el uso de la fuerza militar es imprescindible para asegurar la continuidad del sistema. Esto pues no importa el riesgo que pagara por ellos. Ahora bien, ha probado también que para un sistema social voraz, cuyo desarrollo depende de la obtención de mercados favorables y materias primas a precios bajos y que se sostiene en la impecable especulación financiera, resulta imposible alcanzar sus propósitos sin aplicar la fuerza en el sentido más amplio de la expresión. De ahí la necesidad del imperialismo de combinar medidas económicas, políticas, militares y diplomáticas con vistas a lograr un éxito con menor cantidad de riesgos posibles. Ahora bien, pues en este apartado pues nos habla que pues Estados Unidos como economía pues no estaba en su mejor momento quizás, pero pues ellos tomaron la decisión de que pues querían apoyar a los países que pues habían sido arrastrados del sur, pues estos que pues para su desarrollo, pero pues obviamente pues solo eran para conveniencias de pues ellos mismos, ellos propios, ¿no? Ahora bien, como acontecimiento previo a lo que vamos a seguir abarcando más adelante, será pues la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría. Pues bueno, aquí solamente vamos a abordar un poquito de lo que fue la caída del muro de Berlín. La Guerra Fría pues ya lo abordamos en temas anteriores. Y pues bueno, vamos a mencionar un poquito de esto para comprender pues algunas situaciones futuras. El mundo en esta parte se encontraba totalmente dividido y en conflicto. Y pues bueno, la parte de Berlín pues estaba dividido, donde cada país estaba en contra de otro, y esto pues hacía la batalla por el capitalismo, esto implementado por Estados Unidos, y el comunismo, esto defendido por la Unión Soviética. Ahora bien, tras la caída del muro de Berlín y el término de la Guerra Fría, se transita de un mundo que era unipolar a multipolar. ¿Qué significa unipolar? Bueno, esto nos hace referencia a que un solo país decida y ordena todo el funcionamiento de sus intereses y de sus prioridades. Ahora, un mundo multipolar nos dice que el poder pasa a distribuirse en la que más de dos naciones tienen casi la misma cantidad de influencia, tanto militar, cultural y económica. Ahora bien, en esa parte, sin embargo, los peligros que acechaban a la humanidad durante la Guerra Fría no desaparecieron, solamente cambiaron y se anexaron nuevos términos, como el terrorismo, la resistencia, la violencia y la desigualdad, el resentimiento y la disidencia, que pues bueno, esos términos la mayoría pues ya sabemos qué significan. El único que yo no conocía era disidencia, que pues bueno, esto nos dice que es un desacuerdo o de conformidad de alguien respecto de las doctrinas, creencias, sistemas, etcétera. Esto pues va un poco más allá de la religión, ¿no? Ahora bien, sin embargo, siguió permaneciendo la guerra y el dominio. Como les mencionaba anteriormente, solamente pasó a tener el dominio de un país a distribuirse entre más naciones.
Por ejemplo, el grupo de los países occidentales, que era Reino Unido, Estados Unidos y Francia, se concretó el modelo capitalista impulsado por Estados Unidos, obviamente, favoreciendo así a las empresas y la economía privada bajo un sistema político liderado por el gobierno. Y bueno, el liberalismo total. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, el liberalismo se convirtió en una de las fuerzas que impulsaron las grandes revoluciones de la historia contemporánea. Las ideas liberales estuvieron presentes en el proceso de independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Además, el desarrollo industrial tomó aún más importancia ya que adaptaron las ideas del liberalismo. Dando paso del liberalismo, pues vamos a explicar lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo o neoliberal es una doctrina económica que propugna al libre mercado absoluto sin ninguna función del Estado en su funcionamiento. El liberalismo no es en sí una idea concreta, es más bien una serie de ideas y conceptos que han ido armando a las sociedades modernas como las conocemos hoy en día. El neoliberalismo se trata de una evolución del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX. Por un lado, la Gran Depresión de 1929 provocó que el liberalismo perdiera prestigio. Las políticas keynesianas utilizadas para superar esa crisis obligaban que el Estado interviniera en la economía sin dejar de defender el libre comercio. El cambio de paradigma comenzó en las décadas de los 70 del siglo XX. Los primeros principios se implementaron en Chile, en la dictadura de Pinochet. El neoliberalismo se asentó como sistema económico predominante a comienzos de los años 80 del siglo XX. El neoliberalismo Siguiendo con otro punto importante que es la tecnología y de cómo elimina los trabajos conforme sus desarrollos y descubrimientos basados ya sea en fenómenos o herramientas, así como es el Internet. Bueno, pues hace siglos algunos científicos dedicaron su tiempo a entender y explicar fenómenos como el electromagnetismo o también como herramientas, como ya lo habíamos mencionado, como el Internet, para facilitarnos más la vida. Los descubrimientos y avances tecnológicos del siglo XVIII permitieron que durante el siglo XIX la ciencia tuviera un notable desarrollo en diversas áreas del conocimiento y a su vez esos avances repercutieron con efectos muy evidentes en la sociedad. Sus avances eran tan impresionantes que llevaron a la sociedad a pensar en una mejora de las condiciones de vida. Y pues, como vemos hoy en día, muchas cosas mejoraron a base de esos descubrimientos, a base de la información, por ejemplo, que encontramos en Internet. Y pues todo eso también repercutió en el ámbito laboral, ya que todo esto pues reemplazó los trabajos.
Siguiendo con siguiendo la caída del socialismo. Bueno, pues la crisis política hace referencia al conjunto de hechos que trastocan a la alta sociedad del virreinato en el ámbito político, socioeconómico y militar, pero que en el paso de los años serían los cuales de la década del poder político solamente en América. La Mercados financieros. Un mercado financiero es un espacio físico o sistema virtual en el que convergen compradores y vendedores de instrumentos financieros para su intercambio. Allí se determinan los precios de los activos financieros. Los mercados más relevantes son los mercados de deuda, de acciones y el mercado cambiario. A principios del siglo XVIII, en Inglaterra y Francia, gran número de personas estaba en el proceso de separar la fe cristiana y sustituirla por la actividad religiosa en la que la creencia en Dios era independientemente a la Iglesia o a la Biblia. Bueno, pues la religión que se practicaba en estos siglos era el catolicismo, pues era vivido como una experiencia corriente en los dos países. Los actos de la vida cotidiana estaban presididos por la presencia de la Iglesia y el calendario. Las festividades y todas las manifestaciones públicas tuvieron siempre un fuerte contenido religioso. Otro punto de los términos sociodemográficos de lo que es el fin del milenio, pues está la ecología.
que pues en el decurso del siglo XVIII, llamado el siglo de las luces, se reconoce como padres de la ecología como ciencia moderna a Carlos Linneo, el conde de la Buffon, y Georgi Cuvier. Carlos Linneo, científico naturista sueco, botánico y zoológico, fundó la moderna taxonomía, clasificado de las especies. La evolución de la ecología. La ecología evolucionó a partir de la historia natural de los antiguos filosóficos griegos, como Hipócrates, Aristóteles y Teofrasto, sentado las bases de la ecología con sus estudios sobre la historia natural. Aunque la ecología nació en el siglo XIV con el trabajo de Haeckel, la ecología empezó a florecer propiamente en el siglo XX, cuando las primeras sociedades ecológicas y revistas ecológicas aparecieron. La definición de Haeckel ha sido objeto de interpretaciones algo distintas y quizá más profundas desde el 1900. Desde mediados del siglo XVIII, el tema de la población había adquirido un interés creciente. Los demógrafos proporcionaban cálculos basados en la estadística de los impuestos y en los registros de nacimientos y defunciones. A partir del siglo XVIII, las parroquias de Londres publicaban semanalmente una relación de decesos y desde 1720 en Berlín se disponía de información parecida. En la historia de las poblaciones europeas se suelen distinguir dos grandes sistemas, un antiguo régimen demográfico y otro propio de la revolución demográfica. El primero sería bien conocido para los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, y el segundo correspondería a la segunda parte del siglo XIX y al siglo XX. Parece probable que el paso de una forma a otra no fue tan lineal como se ha querido dar a entender. Pero de hecho, los historiadores han calificado el siglo XVIII como la época de la revolución demográfica. Ahora bien, pues para finalizar esto, pues vamos a hablar las características pues del Estado en esta época, ¿no? Ahora bien, existe un debilitamiento del Estado, nos indica que se está haciendo más pequeño, lo cual hace más difícil que pueda responder los efectos económicos. Con ello es el debilitamiento del neoliberalismo y el surgimiento de la democracia. Surge la democracia, pero es muy poco alentadora. ¿Por qué? Esto porque no se puede prescindir de la opinión pública. Entonces las autoridades pues empiezan a tomar sus propias decisiones porque pues la opinión pública no servía de guía como tal. Un ejemplo era cuando se implementaba pues cualquier protesta para aumentar, impuestos, cualquier protesta como tal, pues bueno, esto existía, se decía que pues era un suicidio electoral, pues todo esto a causa de la democracia. Además de que las masas estaban despolitizadas, poco informados y solo las minorías hacían política como tal. Además, debido a la opinión pública de los medios masivos de comunicación, pues la toma de decisiones se empezó a ocultar con las famosas cortinas de humo y pues es aquí donde como que toda la atención se pasa a otro, ¿cómo se dice? A otro asunto como tal, que pues no tiene importancia, ¿no? Y ahí empiezan a tomar el término de cortinas de humo. Ahora bien, pues para terminar esta parte, nos dice que pues entonces el liberalismo empieza a ser acelerado. Todavía sigue existiendo una serie de peligros que acecha a la humanidad, pero de diferente forma, y se tiene una crisis del Estado que se ha hecho pequeña y es incapaz de responder a los cambios que se dan particularmente en las crisis económicas. Y bueno, terminamos con esta cita del actor Eric Hobsbawm, o no sé cómo se pronuncia bien su nombre, pero pues es del libro Historias del siglo XX y en ese libro nos basamos para sacar la mayor información de esta exposición. Y pues bueno, es muy interesante la cita, la cual la pongo aquí y la leo, que dice: vivimos en un mundo cautivo, desarraigado y transformado por el colosal proceso económico y técnico-científico del desarrollo del capitalismo que ha dominado los 2 o 3 siglos precedentes. Sabemos, o cuando menos resulta razonable suponer, que este proceso no se prolongará ad infinitum.
El futuro no solo puede ser una prolongación del pasado, sino que hay síntomas externos e internos de que hemos alcanzado un punto de crisis histórica. No sabemos a dónde vamos, sino tan solo que la historia nos ha llevado a este punto y por qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongado el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad. Muchas gracias, profesor.